Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, con lo que de inmediato voy a decir, aclaro que no trato de darle consejos a la oposición, porque siempre ésta terminará rechazando cuanto se le sugiere para corregir errores. Siempre pensará que se trata de alguna maniobra urdida con sórdidos propósitos, entre otros, tenderle una celada. Pero la verdad es otra, porque en Venezuela hay sectores y personas que quieren que el país cuente con una oposición seria y confiable. Incluso gente del propio chavismo que valora el aporte que pudiera dar a la estabilidad democrática y a la lucha, por ejemplo, contra el flagelo de la corrupción, una oposición responsable que trabaje por la estabilidad democrática en el marco del Estado de Derecho y rechace la tentación del atajo, de la violencia y de las variadas manifestaciones del golpismo. Una oposición, en fin, que haga política en el país y para el país y no sea instrumento dócil de las políticas de otros gobiernos y subordine sus actuaciones a los dictados de la Casa Blanca. Es lo que Venezuela necesita. El Consejo, en las actuales circunstancias, no es otro que la dirección opositora se disponga de una vez por todas a hacer política democrática, a defender las instituciones y a regir su conducta dentro del ordenamiento constitucional de la República. Para alcanzar ese logro, que consiste en dotar a Venezuela de una posición democrática y a encauzar a los sectores populares e inconformes y confundidos por la ruta de la participación cívica, la oposición tiene que tomar conciencia que no debe repetir errores y tomar distancia del aventurerismo. Nada de pensar en golpes militares, en intervenciones armadas provenientes del exterior, en guarimbas y saboteos a la economía, para dedicarse a preparar, por ejemplo, su participación en las próximas elecciones municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para diciembre de este año. El tiempo corre raudo y esas importantes elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Acaso no le importa a la oposición participar en esos comicios? ¿Acaso prefiere quedar fuera de ese universo municipal fundamental para hacer política democrática y conectarse a los ciudadanos? ¿Acaso prefiere abstenerse, quedar al margen del juego democrático y seguir repitiendo experiencias en el campo de la violencia y la desestabilización, actitud que solo le ha servido para fracasar y aislarse? En fin, que los dirigentes de los diferentes sectores de la oposición definan de una vez por todas lo que harán en el futuro inmediato. Cada quien es libre para actuar, incluso para cometer errores y reincidir. Una pausa y al regresar converso con la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitada de hoy es Iris Varela, una extraordinaria dirigente política, pero al mismo tiempo con un sentido de administración y de organización extraordinario. Ella preside el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y ha hecho, desde mi punto de vista, una labor excepcional. Este ministerio está cumpliendo 7 años, el próximo 26 de este mes. Bienvenida, Iris. Gracias, doctor. Siempre es un honor compartir con usted en este programa. Bueno, muy grato tenerte aquí, ¿sabes? Gracias. Vamos a comenzar por los 7 años de este ministerio. ¿Qué aporte le ha hecho el país?
¿Y qué fallas observas tú también Sí. en su funcionamiento? Fíjese, modestia aparte, yo creo que el ministerio en sus 7 años no solamente le ha hecho un gran aporte al país en materia penitenciaria, sino un aporte al mundo. Yo estoy comparando, he sido una estudiosa desde hace más de 20 años del tema. Y no solamente estudiándolo, sino practicándolo. Todo el sistema penal, el penitenciarismo, los derechos humanos. Incluso, bueno, históricamente con la Revolución Bolivariana tuve la oportunidad de participar en la Constituyente del 99 y en la Constituyente del 2017, porque, bueno, gracias a la autorización que me dio el presidente Nicolás Maduro, yo fui a la Constituyente, me autorizó separarme del ministerio por 6 meses y ahorita me volvió a solicitar y estoy autorizada por la Asamblea Nacional Constituyente para volver. Y toda esta experiencia política, jurídica, en la Comisión de Política Interior, mientras fui diputada, participé en todas las reformas del Código Orgánico Procesal Penal que se hicieron, que dicho sea de paso, es preconstitucional. Estuvo hecho por la Konrad Adenauer, por la famosa COPRE aquella, antes de la Revolución Bolivariana, antes de que empezara Chávez. De hecho, al Código Orgánico Procesal Penal le dieron una vacatio legis de 2 años y entró en vigencia cuando Chávez asume la presidencia de la República. Prácticamente en el año 2000 fue que entró en plena vigencia esa ley, en el año 99, ese Código Orgánico Procesal Penal. Y nosotros hemos tenido que hacerle distintas modificaciones. Pero a los 7 años de creación de este ministerio, se ha logrado un milagro en las cárceles venezolanas. ¿Cuál es? Realmente ¿Cuál es? al privado de libertad se le está transformando. Nosotros tenemos un lema que lo practicamos allí, lo ponemos en práctica, no para que quede como vana consigna, sino como una filosofía de lo que es el tratamiento al privado de libertad. Hemos diseñado un ciclo de transformación al privado de libertad. Ese ciclo de transformación lo llevamos con diferentes métodos para su aplicación y hacerlo efectivo. Entre eso, bueno, disciplinar grandes grupos. Hay una modalidad que nosotros hemos adaptado al servicio penitenciario, que es el orden cerrado. Entonces ellos hacen ejercicio físico bajo la modalidad de orden cerrado, pero eso además me permite pacificar, orientar, poder dar órdenes, que el privado de libertad aprenda a escuchar órdenes y a ejecutarlas, que aprenda a hacer ejercicio, que invente también sus propios mecanismos, que genere competencia interpenales. Toda esa actividad a ellos les da redención por el empleo en esa disciplina, que es el orden cerrado. Se hacen competencias incluso interpenales. Pero comparando el sistema penitenciario venezolano con otros sistemas penitenciarios del mundo, el funcionamiento de las cárceles del mundo, yo puedo garantizarle, doctor, que el sistema penitenciario venezolano es el mejor del mundo. No solamente porque nosotros hoy no registramos dentro de las personas que han salido del régimen penitenciario reincidencia. Y eso es muy importante. Cualquiera dirá, no, los críticos, ¿no? Y los hipercríticos, no, por allí capturaron a fulano de tal y ese se había fugado de tal cárcel y entonces eso es responsabilidad del gobierno revolucionario de Iris Varela. No, hay que comparar a ver de dónde esa persona salió y dónde estuvo privada de libertad. Porque los registros que nosotros tenemos con las personas que han estado bajo régimen penitenciario, desde que el régimen penitenciario se ha venido imponiendo paulatinamente en cada cárcel, hay un proceso, pues. Primero pacificarla, luego se hace la toma de la cárcel, se logra desocupar, se hacen las requisas, luego se acondicionan los espacios para que haya trabajo, estudio, disciplina, deporte, no haya condiciones de hacinamiento, puedan el privado de libertad alimentarse, participar del ciclo completo, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahora te repregunto, Iris, en 7 años que se cumplen ahora, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el mayor logro en tu gestión? Bueno, haber logrado un nuevo régimen penitenciario en el país, haber logrado la transformación real del privado de libertad en Venezuela con el método que estamos aplicando, porque ellos se consideran hombres nuevos. Le decía, es el lema del ministerio, hacia la mujer y el hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Ese privado de libertad que nosotros encontramos con múltiples problemas por múltiples circunstancias, llegó allí. Bueno, pero el deber del Estado es atender a esa persona, no facilitar lo que aquí pasaba en antiguas administraciones, que entraba
el privado de libertad y salía peor, porque entonces entraban a lo que llamaban aquí, tal vez con un logro de la Cuarta República, la universidad del delito. No, eso ha quedado sepultado en el pasado. Podemos hoy dar cátedra en materia de tratamiento a los privados de libertad. Podemos hacer aportes incluso a los organismos de Naciones Unidas, a las reglas de tratamiento a los reclusos. Esos aportes los puede hacer la República Bolivariana de Venezuela con hechos demostrados. ¿Realmente ha bajado la violencia en las cárceles? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros... ¿Por qué dices tú que totalmente? ¿En qué te basas? Porque ¿Cuál es la estadística? Bueno, las estadísticas es que hay prácticamente espacios completos y años completos en que no se registran motines en las cárceles. Y si se registra de repente una protesta, ¿no?, que es muy normal, incluso en las cárceles más controladas del mundo, puede haber un privado de libertad que se amotine. Pero la diferencia de un amotinamiento hoy con un privado de libertad bajo régimen, con lo que pasaba anteriormente, es que la población no está armada. Y eso facilita una actuación muy rápida del Estado para poder resolver la situación. Hay, por supuesto, ciertas características, ¿no? De repente presionan porque van a causar daño con sus manos o con instrumentos que utilicen por allí de uso carcelario, incluso hasta algún cordón de un zapato, cosa. Amenazan con causarle daño a un funcionario o a otro privado de libertad. Entonces, uno empieza a aplicar los métodos de resolución de conflictos y de hablar con ellos para poder disipar la situación. Pero normalmente se controla sin víctimas que lamentar. Y algo que se señala mucho, quizá por interés político, pero yo no descarto que tenga un basamento porque varias experiencias me han tocado abordarlas, que es que desde el interior de las cárceles los reclusos dirigen secuestros en el exterior y se organizan para conectarse con el delincuente afuera y cometer una serie de delitos. Yo insisto en que la persona que sea víctima de una llamada extorsiva debe denunciarlo. Nosotros tenemos a disposición el ministerio completo, las oficinas de atención al ciudadano. ¿Te han puesto denuncias sobre ese particular? Sí, muchas veces llaman. Hay una situación porque se hace telefonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo en El Dorado, donde eran antes las antiguas oprobiosas colonias móviles del Dorado, ahí yo tengo 3 cárceles. La mínima, la Casa Amarilla, la máxima, la Casa Amarilla y el Precursor, ¿no? Son 3 cárceles que tienen régimen penitenciario. Eso ahorita es otra cosa. Ojalá puedas ir a visitarlo, ¿no? Resulta que hay mucha gente que llama y dice, me están llamando y la llamada, de acuerdo a una denuncia que yo puse, sale del Dorado. Entonces, cuando se hace la telefonía a veces, hay una sola antena. Si la gente llama del pueblo ese de Cumareo, que está allí, ¿no? Si llaman de ahí, es Cumareo, el pueblito que está allí, que uno lo pasa por el río o llega por carretera para allá, para El Dorado. El único pueblo que está cercano ahí en el estado Bolívar, de esa cárcel. Entonces, casi todas las llamadas que se hacen en ese sector salen por esa antena. No estoy diciendo que no haya de repente alguien que haya logrado pasar un teléfono, ¿sí? Y que normalmente, ¿quién es la víctima? Es alguien que el privado de libertad conoce, ¿no? Es alguien que pertenece al mismo lugar donde vive ese privado de libertad, donde vive la familia, ese privado de libertad, o mafias que conocen a esa persona y que conocen al privado de libertad, que de repente sus familiares van a visitarlo. Bueno, hay cosas que salen extramuros de las cárceles y ya ahí uno lo puede controlar y tiene que haber una articulación con los organismos del Estado para que eso, para controlar eso, para que eso no sea una constante, para que eso no sea una realidad como otrora lo fue. Yo no digo que de repente no haya una denuncia por una extorsión y se detecte, pero difícilmente en el 98% de cárceles que tengo bajo el nuevo régimen penitenciario eso se da. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hasta unos escáneres corporales que impiden que alguien entre con un teléfono a ese recinto, porque hay inhibidores de señal telefónica que impiden que de esos recintos se puedan hacer llamadas telefónicas. Yo en este momento tengo un despliegue de los funcionarios del ministerio por todas las cárceles del país. Se lo vienen haciendo inspecciones constantes, supervisiones, y a veces para ellos comunicarse conmigo tienen que salir de la cárcel para poderme llamar. Luego entonces, ¿cómo puede ser llamadas de dentro de la cárcel?
Claro. si no se puede utilizar el teléfono. Y nosotros sí nos comunicamos con un radio, ¿no? Porque tenemos un sistema de tecnología y seguridad penitenciaria que es el CITC, que es tecnología de punta, que lo utilizamos para comunicarnos con los directores de los penales y se hacen videollamadas, ¿no? Yo puedo llamar a cualquier director de cárcel de ese radio y le puedo decir, hazme un recorrido por toda la cárcel y me vas mostrando las áreas. Necesito que me ubiques al privado de libertad fulano de tal y me lo pongas ahí para verlo. Tengo esta denuncia, muéstrame qué es lo que está pasando allí. Pero es a través de ese sistema de la comunicación. Y es una comunicación excelente, buenísima, ¿no? Entonces, que haya llamadas extorsivas de otros recintos que no tienen todavía el nuevo régimen, bueno, eso hay que atacarlo, denúncienlo, que no tengan miedo en denunciar, que aquí siempre van a obtener una respuesta. Y si yo detecto que eso está pasando dentro de alguna cárcel, con o sin nuevo régimen penitenciario, bueno, yo tomo cartas en el asunto y doy una respuesta efectiva y una vez al pueblo que bien lo merece. ¿Cuántos no están en el nuevo régimen? Faltan 5 cárceles, que yo las tengo en proceso de transición. ¿Cuáles son? Tocorón, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa y Cepella. Son las que más generan noticias. No tanto. Creo que ahorita no están, bueno, no han vuelto a sonar, porque ya están en proceso de transición. Por ejemplo, tú vas a Tocorón. Tocorón tiene, dentro del complejo de Tocorón, hay tres cárceles con nuevo régimen. 3, ¿no? Está la torre del administrativo, que eso ya fue tomado, ya ahí se le metió régimen penitenciario. Había un anexo que le decían el rodeíto de Tocorón. Eso es ahora un nuevo centro que se llama Ezequiel Zamora. Tiene nuevo régimen desde hace, estoy hablando de ese, tiene más de 2 años con nuevo régimen. El que tiene menos de esos con nuevo régimen es esa torre administrativa, que es precisamente la entrada a Tocorón, ¿no? La entrada a la cárcel que llamamos ahorita de régimen de transición. Y la cárcel de mujeres de Tocorón. Esos 3 tienen régimen. Y le falta, bueno, donde está el grueso de la población, pero eso es un proceso que nosotros vamos trabajando. Lo que sí, que estamos sacando a todos esos privados de libertad a que hagan trabajos en la calle. Yo tengo a los privados de libertad de Tocorón. Al frente de Tocorón hay un gran cultivo de rubros agrícolas y una siembra. Y en el barrio San Vicente, también del estado de Aragua, está lo mismo. Siembra y cultivo, siembra y cría. Están trabajando Y en ahí. el consejo, sí. Yo he sacado a más de 500 privados de libertad de Tocorón, con y sin nuevo régimen. Pero cuando salen, van con su uniforme de trabajo y van a trabajar. Y ahí están los resultados. Ya hemos sacado hasta cosecha y hemos sacado pollos para el beneficio, carne de cerdo, ya hemos sacado de ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Iri. Hay un tema que vale la pena que toquemos, que es el de los retenes policiales. La situación que se plantea permanentemente allí. Además, hay un volumen muy grande de personas hacinadas en esos retenes policiales. ¿Qué respuesta tiene tu ministerio y tú personalmente, que tienes tanta sensibilidad social sobre ese tema? Hablamos de él al regresar de la pausa. Perfecto. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Iri, dejamos en el aire la pregunta sobre los retenes policiales, ¿no? Donde se realiza permanentemente violación de los derechos humanos, ¿no? Del debido proceso, atropello, en fin, un infierno que es el proceso. Aproximadamente unas 20.000 personas se encuentran en esas circunstancias. Tú, que aparte de que conoces la materia, tienes una especial sensibilidad humana y has sido una luchadora toda la vida por los derechos humanos. ¿Qué opinas de este problema y qué respuesta hay que darle? Sí, yo creo que en primer lugar es importante que el pueblo venezolano sepa que todo el gobierno revolucionario
está trabajando en el desarrollo de las 7 líneas estratégicas que lanzó el presidente Nicolás Maduro. Dentro de esas 7 líneas estratégicas, la última precisamente, él incorpora, bueno, todas transversalizan el tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es el humanismo, el socialismo, la construcción del socialismo, pero en la última él colocó infraestructura y servicios públicos, ¿no? La última. Y precisamente desarrollando esa línea, nosotros desde el Ministerio Penitenciario me he trazado la meta de aportarle a los gobernadores y alcaldes todas las normas, les voy a hacer hasta un manual, para que ellos sepan cómo deben tratar a esa población que ellos tienen en los centros de detención. Pero además estamos haciendo todos los esfuerzos, todo el gobierno, el Ejecutivo, para generar los espacios. Ya el FONE tiene la infraestructura, el diseño de infraestructura como modelo, para aportarlo a las gobernaciones y alcaldías que requieran de estos espacios, porque siempre los van a requerir, para que tengan allí en condiciones dignas a los privados de libertad que tienen detenidos. Yo he recibido incluso, cada vez que nos llaman para solventar alguna situación de emergencia, alguna situación de violencia, incluso cuando fue Arias Cárdenas gobernador del Zulia, él me dio el centro de detenciones preventivas, el Marite, ¿no? Correcto. Que era un desastre. Bueno, puedo decirle al pueblo venezolano que en los próximos días voy a estar inaugurando allí, es una historia que quedó en el pasado, voy a estar inaugurando allí un nuevo centro de reclusión que se llama Dr. Francisco Delgado Rosales, en honor a aquel eminente penitenciarista zuliano, ¿no? Y bueno, con todas las condiciones, ya lo tenemos interconectado con la tecnología, se va a inaugurar allí un centro de tecnología, pero además yo creo que el Poder Judicial tiene que hacer más de lo que está haciendo. Tiene que revisar lo que está pasando, porque el retardo procesal aquí es por quién. Fíjense, se lo viven criticando o a veces pidiendo desde las mismas policías. No, que tienen hacinamiento, que reciban. Entonces, yo puedo demostrar con número en mano, con estadística, yo tengo una autoridad única de traslado, que yo he dado solamente en lo que va de este año más de 20.000 cupos a las policías, ¿no? A los organismos de detención policial. He dado los cupos, el cupo abierto para que me trasladen al privado de libertad. ¿Qué pasa? Que a veces pasan 7 días y ellos no asumen eso, ¿no? Porque debe ser que hay mafias allí que se interponen en el camino, quieren estar cobrándole extorsiones a los privados de libertad para no pasarlos a un recinto penitenciario, porque tal vez en esa policía pueden tener un teléfono, pueden hasta consumir droga. Exacto. Y no tienen régimen, pero si saben que vienen para acá, vienen bajo una circunstancia de régimen, donde no van a tener el despelote que ha logrado superar el gobierno revolucionario con el nuevo régimen penitenciario. La semana pasada, doctor, pasó algo que yo quiero relatarle. Yo tengo un centro de detenidos aquí, especial para extranjeros, que son los que no tienen aquí visita consular, visita familiar, tienen pura visita consular, visita diplomática. Son los extranjeros que caen aquí por X delito. La mayoría están por narcotráfico, ¿no? Y también hay algunos extranjeros de manos de papel y todo eso. Es un centro que nosotros abrimos al lado donde era la antigua cárcel de La Planta. Por eso lo destinamos para eso, están ahí cerca de los tribunales y todo. Entonces, siempre se lo iban quejándose por los cupos y la semana pasada pide un juez de Vargas, me pide el traslado de un privado de libertad, ¿no? De nacionalidad brasileña, y cuando lo trasladan me llama a mí el director y me dice, mire, ministra, estoy armándole un problema al juez porque el juez ordenó en sede del tribunal el cambio de reclusión del privado de libertad. Pretendía sacarlo del centro de extranjeros que tengo, donde está él, que es su sitio de reclusión, y llevárselo para una policía en Vargas, ¿no? Llevárselo para una policía en Vargas. Entonces, por supuesto, imagínate, yo me puse fúrica, me puse a llamar a todo el mundo, ¿no? Y le dije, dile a ese juez que si no me devuelve a ese privado de libertad para el centro, lo voy a denunciar públicamente. ¿Por qué lo estoy haciendo hoy? Porque el jueves de esta semana, ¿no? Este jueves, llega el mismo director y me dice, ministra, le tengo una noticia. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Sabe que el juez llevamos al privado de libertad porque tenía audiencia? Porque nosotros los trasladamos cuando tenemos una orden de traslado, Claro. ¿no? Para el tribunal. Entonces lo llevamos y no lo atendieron porque el juez no lo atendió.
sea, le difirieron la audiencia. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema aquí del retardo procesal? Jueces que no cumplen con su deber, pues nosotros llevamos a los privados de libertad, a veces uno los lleva y los deja ahí en los calabozos del Palacio de Justicia y no los suben para las salas de audiencia a los privados de libertad. ¿Qué orden di? Y lo voy a decir públicamente, voy a aprovechar tu programa que tiene toda la audiencia nacional. Una orden para todos los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Cualquier traslado que salga, porque nosotros trasladamos al privado de libertad, no porque nos dé la gana, sino porque hay una orden judicial de traslado, porque se le va a realizar una audiencia. Entonces nosotros nos llevamos todo privado de libertad que llevemos nosotros para un tribunal, porque tiene su audiencia fijada. Y no me lo atiendan ese privado de libertad, no lo regresan, se va a quedar en la sede del tribunal hasta que lo atiendan. Después de que lo atiendan, nos lo volvemos a traer. Bueno. Esa orden se la di al personal nuestro, porque es que es así, aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Claro. Y a veces cuando no es el juez, hay que hablar con nuestro amigo Tare, son los fiscales, ¿no? Claro. Porque normalmente los jueces sí están allí. A veces hay algún problema con las mafias que no lo suben del calabozo para la sala de audiencia. Puede ser que no lo suban porque no se aparece el fiscal. Pero ese no es mi problema. Si no se aparece ni el fiscal ni está el juez, yo igualito lo voy a dejar ahí hasta que se aparezcan los dos que tienen que estar ahí, porque ese es su deber, porque yo estoy cumpliendo con el mío. Excelente. Me va a tocar que hacerlo así, porque es que a veces, bueno, yo ya tenía con la inefable Luisa, ¿no? Todo el tiempo ella le echaba la culpa del retardo procesal a la falta de traslado. Y un día tuve un problema con ella porque le demostré que ella era incapaz ni siquiera de levantar una data de privados de libertad y que sus fiscales no iban a las audiencias. No puedo decir lo mismo de Tare, por supuesto. Claro. Hay una diferencia allí del cielo a la tierra, además que conocemos quién es Tare. Por supuesto. Cambiemos de tema. Menos mal. Menos mal que estaba entrando en calor. No, muy bien, la tónica es excelente. No, pero sí, como tú eres política, dirigente política, con una larga experiencia, entremos en el tema político. Pues. ¿Cómo persigues la situación del país en este momento? Tomando en cuenta el peso que en este momento tiene el tema económico. Sí. ¿No? Yo considero que es de una gran oportunidad para construir realmente el socialismo, ¿no? Y lo estamos demostrando desde el Ministerio Penitenciario modestamente. Nosotros, a raíz de la situación económica, por el bloqueo, por todo lo que nos pasa, pues, que nos impacta a todos. ¿Quién no sufre con la situación que tiene el país? El primero que está sufriendo esta situación es el presidente de la República, porque es el que tiene la gran responsabilidad y nosotros lo conocemos. Un compatriota que por naturaleza es revolucionario, y quien es revolucionario es sensible ante la necesidad de su semejante, ¿no? ¿Qué más no quisiera el presidente Nicolás Maduro sino forjarse y concretar la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Con una máxima bolivariana, pues, es en lo que creemos. Y bueno, yo creo que las circunstancias difíciles que se nos presentan en el camino se pueden superar si todo el mundo se convence que tiene que ponerse a producir. Si todo el mundo se convence que estamos en un nuevo comienzo, que esto es una nueva etapa y que aquí hay que implementar necesariamente una nueva ética de trabajo. ¿Qué hemos hecho nosotros en el ministerio? En el ministerio nosotros no nos conformamos con cuidar privados de libertad, ni proponer un nuevo régimen, ni implementarlo, ¿no? Ni transformar a ese privado de libertad. Nosotros, desde la ministra para abajo, tenemos un proyecto productivo para aportarle al país, ¿no? El objetivo final es que cada cárcel aquí sea una fábrica o una industria. Es ir a un proceso de industrialización de las cárceles. Yo he venido labrando ese camino. Pero extramuros, nosotros hemos venido trabajando con las comunidades. Yo tengo un trabajo hermosísimo e interesantísimo en las poblaciones de El Consejo, en el estado de Aragua, del barrio San Vicente, en el estado de Aragua. Lo tengo también en la población de Tiraya, en el estado Falcón, ¿no? Y también he trabajado en Coro, por supuesto, y en otras ciudades, muchas del país. Hay más de 8 estados del país donde ese programa está. Ese programa se llama Hogares de Paz. Con ese programa, nosotros estamos, bueno, solamente desde Tiraya, en el estado Falcón, que era una frontera propicia para el contrabando hacia Aruba, porque es a 20 minutos en lancha de ahí de Tiraya para Aruba.
Imagínense, ese pueblo lo desmantelaron ex profeso para que la gente saliera de allí despavorida. Afectaron todos los servicios públicos porque se robaron las bombas de agua, se llevaron los cables de la electricidad. Y bueno, el pueblo allí era esperando que viniera tal vez un ciclón y arrasara con ese pueblo. Y había desesperanza. Yo me fui como candidata a la constituyente el año pasado, en mayo. Y empecé a impulsar allí un proyecto que es el rescate de toda esa playa. Se ha hecho con mano de obra penitenciaria y con la población. Y se ha utilizado puro material de reciclaje. Estamos utilizando las botellas PET, las botellas de plástico. Estamos utilizando madera de las estivas de las paletas de montacarga. Y bueno, la mano de obra de los privados de libertad con el pueblo. Y hemos rescatado, vamos a inaugurar también próximamente allí un bulevar ecoturístico. Tengo previsto que sea para el 31 de octubre, con motivo de que es el cumpleaños de nuestro cantor del pueblo, Ali Primera, el 31 de octubre. Entonces yo quiero que allí sea la inauguración de la primera etapa de todo ese rescate, porque es un bulevar ecoturístico Ali Primera. Tiene plaza, tiene kioscos, tiene parrilla, tiene restaurante, tiene panadería, tiene centro de acopio. Las casas se han arreglado, se le va a arreglar casas con habitaciones para convertir a los habitantes y trabajadores de allí que están involucrados en el proyecto en posadero. Entonces, si eso lo hemos podido hacer allí, que va a generar recursos. Ya está viniendo la gente de Aruba, porque me los encontré. Yo fui a hacer inspección ahorita la semana pasada y me encontré a 3 arueños que me pidieron una reunión y me dijeron, queremos venir a invertir aquí. Yo le dije, bueno, cuando esto esté listo, tráigase a todos los arubeños para que hagan turismo aquí y que nos paguen en dólares, que les aceptamos dólares, le dije, porque es una actividad turística. ¿No? Pero eso hay que hacerlo. Y también con la producción de miel del Ministerio Penitenciario vamos a exportar miel y vamos a exportar la producción propia. Entonces, yo digo que al mal tiempo buena cara. El presidente nos llamó a rescatar el optimismo. Claro. Yo digo, mientras más difícil sea la crisis, mayor bienestar nosotros tenemos que procurarle a nuestro pueblo. Ahora, siguiéndole las líneas al presidente. Me parece excelente esa posición que tú tienes y esa audacia como asumes los temas y das respuesta a los problemas. Eso es lo que necesitamos, respuestas contundentes a los problemas y que lo que se promete se cumpla, ¿no? Así es. Ahora, pero no podemos eludir el contexto. Tú sabes perfectamente que hay una conspiración contra el país, ¿no? Absolutamente. Hay una confabulación, ¿no?, de poderes extranjeros, fuerzas muy poderosas como Estados Unidos, la Unión Europea, y internamente un caballo de Troya con una oposición antipatriótica que lo que hace es promover en el exterior una invasión contra el país. Ese contexto no puede impedir que nosotros no trabajemos en la gestión de gobierno y incentivemos al país para que actúe con optimismo, que no se deje avasallar por el pesimismo que proviene de esos factores negativos, ¿no? Bueno, Iris Varela, dirigente política, probada, ¿no?, restiada totalmente. ¿Qué respuesta tenemos que darle a esa confabulación, a esa situación que nos obliga a nosotros a volcar muchas energías en la defensa del país y a no realizar una obra más completa de administración pública? Nos decía el presidente Nicolás Maduro, ¿no?, que es un campeón soportando toda esta situación y haciéndole frente, ¿no?, y generando victorias en los momentos más difíciles y complejos donde todos estábamos de capa caída. Yo creo que él nos ha contagiado a nosotros su optimismo. A mí me lo ha contagiado indudablemente. Nos decía, emulando una canción de Silvio Rodríguez, seamos un tilín mejores, ¿no? Yo creo que los venezolanos lo único que necesitamos, porque además tenemos todas las condiciones aquí para sacar este país adelante, ¿no?, es tener mayor dosis de conciencia y patriotismo. En líneas generales, el pueblo venezolano tiene mucha conciencia. Por eso nosotros hemos logrado avanzar y el pueblo ha defendido este proceso revolucionario, relegitimando al presidente de la República. En el Partido Socialista Unido de Venezuela estamos hoy en pleno proceso de postulación de los delegados para el partido. Creo que
es un momento precioso que nosotros debemos aprovechar y empatar. Aquí se activó también el poder constituyente y estamos en ese desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, del poder constituyente, estamos en la etapa asamblearia. Yo creo que el partido, sabiendo que el pueblo está activado con su poder constituyente, ese congreso del partido tiene que hacerle grandes aportes para que puedan generar una institucionalidad que nos blinde a nosotros y que nos produzca, que nos haga avanzar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el control mediático que tiene la derecha es terrible. Lo que ha pasado en Nicaragua, lo que está pasando, el escándalo que tienen allá en la frontera de Estados Unidos con México, con los niños encarcelados. Lo que está pasando en Nicaragua es lo mismo que aquí vivimos, solo que creo que se han ensañado mucho más en Nicaragua. Sin embargo, nosotros vemos con estupor la actitud del clero nicaragüense y cómo ellos han participado en todo eso, ¿no? Hemos visto, y los ha presentado la periodista venezolana Madeleine García. No sé, supongo que usted lo vio, yo creo que todo el pueblo los vio. Todos los terroristas metidos en la iglesia disfrazados de monjas. En estatuas de virgen, armas, ¿no? Fusiles, armas de fuego en estatuas de virgen. Eso han sido videos que han surgido a la luz pública. Pero lo que más me asombra a mí y me indigna, que eso tiene que servir para mucha reflexión de los venezolanos y nosotros poder, con toda esa moral, tener mayor energía para avanzar y superar esta etapa, que la vamos a superar sin duda que la vamos a superar, es observar el maltrato y la violación de los derechos humanos grotesca que hacen de los venezolanos y las venezolanas en el exterior. Te iba a preguntar precisamente el tema, iba a tocar el tema de la situación de la mujer, ¿no? La violencia que se ejerce sobre la mujer, que ha despertado un inmenso movimiento en el mundo, ¿no? De defensa de los valores de la mujer y de la lucha contra el machismo, la concepción machista en la política y en los estados. Pero fíjense, hay muchos venezolanos que emigraron, ¿no? Muchos de los cuales han sido, por ejemplo, los que han ido para Colombia, ¿no? Los que se van a Colombia. No todos los que se van a Colombia se quedan allá. A mí me da indignación. Tú conoces muy bien eso como dirigente de frontera, ¿no? Doctor, claro. Siento impotencia cuando presentan las imágenes de la gente pasando el puente, ¿no? Como que es el gran éxodo de los venezolanos. Por Dios, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo mudé mis dientes de leche, esa situación en ese puente ha sido así toda la vida. Solo que antes se pasaba en carro y a pie, ¿no? Como decía mi mamá, a caballo y a pie. Siempre se pasaba por ahí en cantidades industriales. La gente va y viene. Esos que van, vienen. Eso ha sido toda la vida, solo que ahora no van en el carro. Ahora van a pie. Pero los mismos que se van regresan. Los que van y se quedan allá, la mayoría son hijos también de colombianos, que no le duelen a los colombianos, ¿no? Que los maltratan. ¿Cuántas venezolanas han violado, han maltratado? Mire, en Perú le echaron ácido en la cara a una muchacha venezolana y creo que murió después. El jueves en la mañana leí una noticia en el periódico y en las redes que a una venezolana de 34 años en Inglaterra la mataron en su apartamento. En Panamá no sé a cuántas venezolanas han matado. En Chile no sé a cuántas venezolanas han matado, pero todos esos casos han salido registrados tímidamente, de eso no hacen ningún escándalo, porque esos son los venezolanos que participaron aquí, algunos, ¿no? En su inmensa mayoría, en las guarimbas, se fueron para allá. Cuando ya los asesinan por allá, no les duelen a nadie, nos duelen a nosotros nos duele, porque esa gente fue engañada. Pero ni siquiera entran para las estadísticas, porque no quieren decir que en México, que en Chile, que ojalá que en México cambie la cosa, tenemos una expectativa, ¿no? En Perú, en Ecuador, están violando derechos humanos de los inmigrantes venezolanos. Eso no lo quieren decir, que están asesinando mujeres, que están cometiendo ese terrible delito del femicidio, ¿no? Que es condenado por cualquiera en el mundo. Pero eso lo están cometiendo allá, con venezolanas. Y parecieran no darse por enterados, por el cerco mediático que le tienen al país. Porque si fuera aquí que se registrara el homicidio de alguna persona de cualquier otra parte del mundo, de esos países, bueno, yo me imagino que el escándalo fuera
de un calibre mayor, ¿no? Pero como es por allá, esos venezolanos no le importan a nadie. Bueno, Iris, tú eres una persona que transmite confianza, optimismo, ¿no? Combinas tus conocimientos con la acción. Y vale la pena que tú, ya para despedir el programa, le digas un breve mensaje, unas breves palabras a la audiencia y al pueblo en general acerca de la necesidad de asumir la vida con optimismo, con confianza en el futuro. Sí, bueno, yo creo que si nosotros de verdad conocemos nuestra historia, ¿no? Y sentimos orgullo de haber nacido en esta patria, como estoy segura que es la mayoría del pueblo venezolano, tiene que aprovechar esta circunstancia para demostrar ese amor. Y la mejor manera de demostrar ese amor por la patria es apostando por el país. Es olvidándose un poco de que aquel es blanco, de que aquel es negro, de que aquel es rojo, de que aquel es verde, ¿no? Es un poco olvidándose de eso y entendiendo que si a este país le llegan a hacer alguna intervención o llegan a poner en práctica alguno de los planes eternos que tiene el imperio contra los Estados Unidos directamente, ¿no? contra este país producto de las riquezas que tenemos, entonces no va a ser Iris Varela la única afectada, no va a ser el presidente de la República el único afectado, no van a ser los chavistas los únicos afectados. Lo que sí pueden estar seguros es que nosotros saldremos a dar la pelea en cualquier escenario que se nos presente. No queremos ningún escenario violento porque aquí están todas las condiciones para que nosotros hagamos de Venezuela lo que soñó Chávez, lo que está establecido en el Plan de la Patria, que es un país potencia. Y con las 7 líneas que nos ha lanzado el presidente Nicolás Maduro, estoy segura que venceremos. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? Gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias, doctor. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La justicia tarda, pero llega. Esto era Víctor Jara. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Esto era Víctor Jara. En Santiago de Chile, luego de más de 40 años, un juez hizo justicia y condenó a elevadas penas a 9 oficiales de la Fuerza Armada chilena por el horrendo asesinato del poeta, cantautor y director de teatro Víctor Jara. El crimen fue cometido en el Estadio Nacional, hoy Estadio Víctor Jara. Los criminales de uniforme masacraron al cantautor con 40 disparos y luego lanzaron su cadáver a un matorral del cementerio general de la capital chilena. Fue un crimen del fascismo que revela lo que éste hace cuando accede al poder. Hoy el canto, la poesía y la dignidad de Víctor Jara es patrimonio del pueblo chileno y de la humanidad, el cual testimonia permanentemente su recuerdo por él. El Comando Sur de los Estados Unidos ha activado últimamente adiestramientos y ejercicios militares en diferentes regiones donde se señala que tienen autoatribuciones en Latinoamérica. A raíz de las informaciones confidenciales que circulan, se pudo conocer que el Ministerio de Defensa de Guatemala informó que desde el 25 hasta el 27 de junio de este año, 2 helicópteros Boeing
Che, 47 Chinook estuvieron en el país como parte del programa de entrenamiento que encabeza el Comando Sur de los Estados Unidos con vista a algún país suramericano. De acuerdo con los análisis del tema, el Comando Sur admite que las maniobras efectuadas en diversos sitios, como el ya señalado, y los vuelos de entrenamiento en otros países de la región, forman parte de un entrenamiento de seguridad muy intenso, con la finalidad de una efectiva cooperación regional y en preparación de operaciones de mayor envergadura, como la intervención armada en naciones que están en la mira de la política de la Casa Blanca y del Pentágono. Los servicios de inteligencia y contrainteligencia venezolanos han logrado acceder a planes del alto mando militar de Colombia para la realización de posibles operaciones bélicas contra Venezuela. En los planes está el empleo de la aviación aprovechando las bases norteamericanas, 8 en total, en plena actividad, y unidades blindadas. Estas últimas actuarían sobre La Guajira penetrando la zona fronteriza, y la infantería con protección aérea actuaría sobre la frontera con el estado Táchira. La acción militar sería justificada por la ocurrencia de actos de provocación efectuados por unidades de paramilitares colombianos. Confidencial al cierre, Interlace, Monitor País, Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica 1580, entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 12 al 29 de junio 2018. Resultados. Le voy a mencionar una lista de dirigentes de la oposición venezolana y usted me dirá primero si lo conoce o no lo conoce. Y si lo conoce, me dirá si tiene una opinión favorable o desfavorable acerca de esas personas. Enrique Capriles Radosky, opinión desfavorable 73%, opinión favorable 22%, no tengo opinión 4%. Leopoldo López, opinión desfavorable 62%, opinión favorable 35%, no tengo opinión 2%. Henry Falcón, opinión desfavorable 72%, opinión favorable 22%, no tengo opinión 5%. María Corina Machado, opinión desfavorable 62%, opinión favorable 34%, no tengo opinión 3%. Julio Borges, opinión desfavorable 80%, opinión favorable 17%, no tengo opinión 2%. Henry Ramos Ayub, opinión desfavorable 77%, opinión favorable 20%, no tengo opinión 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.